Pandolfi, este proyecto está referido al Día de los Museos, que fue el 18 de mayo en realidad, pero bueno, por una cuestión de organización se realiza hoy. Lo que voy a tratar de contarles es un poco, el Club León está camino a los 70 años de la Fiesta Nacional del Trigo, que va a ser el año que viene. Bueno, entonces desde el club están trabajando justamente en lo que ellos piensan, que después los voy a invitar para que lo recorran, lo que va a ser el Museo de la Fiesta Nacional del Trigo. Entonces pensamos desde la historia qué acontecimientos importantes sucedieron en el marco de la Fiesta Nacional del Trigo que después pasaron a la historia. Yo voy a arrancar con la primera Fiesta Nacional del Trigo, que fue en 1956, en marzo, porque antiguamente la fiesta siempre se hacía en marzo. Ese año viene por primera vez un presidente a la Fiesta Nacional del Trigo, que en ese momento era el teniente Aramburu, que era nada más ni nada menos el que había participado en la Revolución del 55, que provoca la caída de Perón. Entonces, fue una persona muy fuerte en la historia argentina. No nos olvidemos que en aquella etapa nosotros teníamos la gran división de peronismo y antiperonismo. Entonces, este señor, presidente, fue sumamente antiperonista, terriblemente antiperonista, buscó destruir todo lo que era peronismo, a tal punto que, bueno, no se podía tener símbolos que representaban el peronismo, no se podía hablar de Perón. Acá hay gente que después los voy a invitar, si quieren participar y contar alguna experiencia. Él llega como primer presidente, bueno, fue recibido en la investidura que le corresponde, y bueno, como sucede siempre, una parte de Leones, digamos, lo aclamó, y otra parte, por supuesto, estaba totalmente en contra de la figura que era este señor. Y acá les voy a contar una anécdota que quedó un poco así en el imaginario colectivo. Él llega a Leones en aviones de la época, que eran aviones de guerra, que se llamaban Gloster, unos aviones que hacían un ruido terrible. Bueno, él llega, aterriza en lo que es el aeroclub, en aquel momento mucho más precario de lo que es ahora, una pista de tierra, por supuesto. Bueno, mucha gente lo va a recibir, es gente que lo esperaba en el arco, preside el desfile, eligen la reina, todo lo que se hace en la fiesta, con la diferencia que antes la fiesta empezaba mucho más temprano y terminaba también. La coronación de la reina generalmente era 1:30 de la mañana. Cuando él se retira para volver a Buenos Aires, hace una pasada rasante con esos aviones Gloster por la Avenida del Libertador, de punta a punta, giran y vuelven. Fue tanto el ruido que generaron esos aviones que gente, que si pudiéramos hablar con alguien que hoy tiene quizás más de 80, 90 años, nos puede contar, si estaba presente, que mucha gente se tiró al piso. ¿Por qué? Porque esos aviones Gloster habían sido los mismos que en agosto del 55 habían producido el bombardeo de la Plaza de Mayo. Un hecho terrible, sangriento de la historia argentina, donde nunca vamos a saber cuánta gente murió, y la mayoría eran civiles. Eso fue a las 8 de la mañana, la gente iba a trabajar. 2 micros escolares, niños murieron inocentemente, porque lo que ellos querían, los revolucionarios, digamos, era
bombardear la Plaza de Mayo, la Casa de Gobierno, y matar a Perón. Perón estaba en el sótano, por lo cual Perón no sufrió ningún daño, pero la Plaza de Mayo quedó destruida y la cantidad de víctimas civiles, gente que iba a trabajar, gente que iba a la escuela, fue realmente muy triste lo que pasó en ese intento de golpe que fracasó, pero esos aviones quedaron, ese ruido, realmente, eso imagínense que había sido a mitad del año 55 y yo le estoy contando de marzo del 56. O sea, estaba muy fresco en la memoria de la gente. Entonces, ese hecho, a mí me lo contaban siempre mi abuela, que vivía acá en Mariano Moreno, paralela en el Callejón, y me contaba que ella nunca se va a olvidar de ese ruido. Por supuesto que quedó como algo, habrá sido que nos quiso saludar, algo simbólico, pero bueno, el ruido quedó como el recuerdo de aquel intento de golpe del año 55. Esos aviones posteriormente, por supuesto, los aviadores, escapan cuando ven que no van a tener éxito con el golpe, el intento de golpe, escapan y piden asilo en Uruguay. Esos aviadores que habían participado en el golpe del 55, que después ese golpe se concreta en septiembre del 55 cuando cae el peronismo. Ese fue el primer presidente que viene a la Fiesta Nacional del Trigo. A partir de ahí vinieron presidentes democráticos, como fue el caso del doctor Frondizi, que llegó en el año 60. El doctor Frondizi pertenecía al Partido Desarrollista, un presidente que quizás para algunos historiadores fue un adelantado a la época y, como todos los adelantados, incomprendido. Si Frondizi hubiese terminado su mandato, posiblemente la Argentina hubiese sido muy diferente. Él hablaba de una política de crecimiento industrial, el desarrollo de industria pesada, el desarrollo de grandes empresas, pero él cometió un error, todas las personas cometieron errores, pero en aquella época, estamos en el año 60, 61, era la época en que el mundo estaba dividido en los comunistas y los capitalistas. Y era en el 59 se había dado la Revolución Cubana. Y Fidel Castro y el Che Guevara estaban en la cresta de la ola, como decimos vulgarmente nosotros. Entonces, Ernesto Che Guevara es argentino, pero desarrolló toda su tarea militar y política en Cuba. Él viene a Punta del Este en el 61, donde había una reunión de los países del Cono Sur, y luego viene a Buenos Aires porque tenía a su mamá muy enferma. Él sabía que tenía poca vida su madre, y viene de incógnito a la Argentina porque Che Guevara en ese momento era totalmente, para el mundo capitalista, era lo peor que podía suceder. Estaba con la Unión Soviética, estaba con el Che Guevara, el mundo, la izquierda, ¿no? Violenta. Entonces él viene a Buenos Aires con su madre, la visita, y tiene una entrevista con Frondizi. Va a la Casa de Gobierno y Frondizi lo recibe de incógnita, pero vieron que las incógnitas se descubren por ahí. Alguien se enteró y le llegó a oídos de los militares, y eso fue la causa de lo que después va a ser el golpe que le hacen en el 62 y lo sacan a Frondizi del poder. ¿Sí? O sea, Frondizi tuvo 40 intentos de golpe de Estado. Piensen eso. Todas las semanas iba un coronel, un general, alguien a decirle: mire, usted tenga cuidado. Fue un presidente que no lo dejaron hacer. Lamentablemente nos perdimos la posibilidad de tener un presidente
con una mente muy abierta para lo que eran los principios de los años 60. Estuvo en Leones, fue el segundo presidente que llegó a Leones en el año 60 para la Fiesta Nacional del Trigo. Yo invito que si hay alguien presente que quiera aportar algo, lo haga. Pedro Goria, usted es muy leonense y sabe mucho. ¿Quiere contar algo? Bueno, después me va a aportar algo porque usted sabe mucho. Bueno, y si hay alguien más, por supuesto. Bueno, después de Frondizi, en el año 64, viene el doctor Ilia, que pertenecía a la Unión Cívica Radical y que tuvo la particularidad de ser el presidente que llegó al poder con muy pocos votos, porque el peronismo le vota todo en blanco. El peronismo estaba prohibido. Después de la Revolución del 55, el peronismo era mala palabra. El peronismo no existía para la gente, para los antiperonistas. Estaba prohibido, toda la actividad política estaba prohibida, no se podían hacer reuniones políticas. Perón estaba en el exilio, estaba en España, donde estuvo muchísimo tiempo, 18 años, vuelve recién en el 72. Entonces, el señor Ilia llega con muy poquitos votos. Y más del 22% de los votantes fueron votos en blanco, que serían los que tendrían que haber votado alguna fórmula del peronismo. Pero el peronismo estaba proscripto, no se podía hablar del peronismo, no se podía mencionar. Hay una anécdota, había una revista en Córdoba, que somos un poquito más grandes, nos acordamos, que se llamaba Hortensia, una revista humorística. Bueno, y el señor de la revista Hortensia que dirigían, que era originario de Belleville, había fundado esa revista que tenía unos personajes muy graciosos, Negrasón y Chaveta, ¿se acuerdan? Los cuarteteros, que eran unos personajes de aquello, pero siempre tenía algo político, o sea, detrás de ese humor había algo político. Entonces, como no se lo podía nombrar a Perón, él decía el hombre. Cuando hablaba del hombre, hablaba de Perón. Y ellos decían que ese hombre, en esa revista decía, hablaban de un avión negro. El hombre del avión negro. Era como una humorada, pero hacía referencia a Perón. Perón intentó volver a la Argentina y aterrizó el avión en Brasil, ahí lo detuvieron y lo mandaron de vuelta a España porque tenía prohibido pisar Argentina. Estaba proscripto. Proscripto quiere decir que no podía participar en nada. ¿Sí? Entonces, Ilia era un hombre de muy bajo perfil, un presidente realmente muy, podríamos decir, del pueblo, o sea, con todos sus defectos, virtudes, a tal punto que la gente le había puesto un sobrenombre despectivo, le decían la tortuga, por la lentitud. Pero sin embargo, los que hemos sido docentes, que acá veo a muchos, fue el único presidente que destinó el 6% del Producto Bruto Interno a la educación. Miren lo que sería la Argentina si eso se hubiese mantenido en el tiempo. Un hombre que se enfrentó a las grandes empresas petroleras y a las farmacéuticas. No sé si les suena. Las grandes corporaciones farmacéuticas y petroleras, que están todas de capitales extranjeros, él rompió esos contratos, intentó nacionalizarlas, y eso fue la causa del golpe que lo destituye en el 64. O sea, yo les estoy contando elecciones, golpe, elecciones y golpe. ¿Sí? Una etapa muy triste de la historia argentina,
porque no alcanzábamos a terminar ningún periodo presidencial. Bueno, Ilia, que viene a la fiesta del trigo y trae, acá hay una anécdota, porque él trae a un joven colaborador suyo, cordobés, que después fue presidente y que también vino a Leones, que fue De la Rúa. De la Rúa en ese momento tenía 20 y tantos años, llega en la comitiva con Ilia en el 64, y en ese año, en el 64, sale reina, una de las reinas más bonitas que tuvo la Fiesta Nacional del Trigo, que es esta señora, ayúdame, Pete, exactamente, que quedó en la historia. Bueno, esta mujer que después se fue modelo, estuvo en México, creo que vive Miss Argentina fue después, sí, una mujer bellísima. Bueno, De la Rúa se eclipsó, quedó enloquecido por la reina. Sí, sí, quedó sumamente enloquecido y era una mujer realmente muy, muy bonita. Y en un reportaje que tuve oportunidad de leer muchos años después, él recordó ese hecho, que había estado en Leones siendo muy joven y que recordaba a esta mujer como una de las personas más lindas y que dice que él realmente había quedado enamorado. Ella después se casó con un multimillonario mexicano que dicen que fue el inventor del paddle. Lo que está tan de moda ahora. Bueno, este señor que vivía en Acapulco, que tenía una mansión extraordinaria, bueno, aparentemente con un amigo que estaba medio aburrido, no sabían qué hacer, y bueno, se dice que él ya falleció, estaba relacionado con los medios de comunicación, él tenía canales de televisión, bueno, mucho dinero. Bueno, ella terminó casada con este señor. Una vez que, bueno, después de Ilia, pasan varios años hasta que viene otro gobierno de la dictadura, que fue Onganía. A Ilia, una vez que cae el gobierno de Ilia, tenemos otra vez dictadura. ¿Y quién es el que llega en esa dictadura? Es Onganía. Un dictador, digamos, terrible. Sí. No nos olvidemos que él fue, lamentablemente, aquel que mandó cerrar, castigar, golpear a los estudiantes universitarios en lo que se llamó la Noche de los Bastones Largos, en el 66, en la Universidad de La Plata, que era una de las universidades más brillantes que teníamos en Argentina. Lo mejor de lo mejor era, bueno, la UBA, Buenos Aires, La Plata, pero oh casualidad, las carreras de La Plata eran el problema, porque eran carreras pensantes, filosofía y letras, era psicología, arquitectura, la parte creativa. Entonces él, ¿qué hizo? Mandó golpear profesores, estudiantes, fue terrible la Noche de los Bastones Largos, y eso generó lo que la historia le puso fuga de cerebros. Se fueron de la Argentina profesores que eran extraordinarios. El nivel académico de esa gente no se recuperó más. Ahí perdimos, por ejemplo, a un futuro premio Nobel, que fue Milstein. Él era profesor en la Universidad de La Plata y se tuvo que ir, los dejaron cesante a todos. Y él terminó en Londres trabajando y muchos años después ganó el premio Nobel. Y ahí sí dijimos, un argentino ganó el premio Nobel. Pero no decíamos que primero lo apaleamos acá, lo expulsamos, como sucede en Argentina, que tenemos memoria corta. ¿Sí? Onganía viene en dos oportunidades a Leones, 69 y 70. Y acá hay algo que tenemos que ubicarnos en el tiempo. A pesar de que él era militar muy estricto, fue aclamado acá en Leones
Porque ese año el precio del trigo se anunciaba en la Fiesta Nacional del Trigo, porque existía lo que se llamaba la Junta Nacional de Granos, que después el presidente Menem, entre todo lo que privatizó, desaparece la Junta Nacional de Granos. Entonces, los presidentes o el ministro de Agricultura, generalmente era el Ministerio de Agricultura, anunciaba en la fiesta del trigo el precio que iba a tener el trigo ese año. Era un incentivo para los productores. Entonces, la gente del campo estaba esperando ese anuncio. Las mujeres esperaban a ver quién salía reina, o esperaban a ver quién venía, qué cantante venía, pero la gente del campo estaba muy pendiente del precio, porque en base a eso era lo que venía posteriormente. Entonces, ese presidente, a pesar de que fue una terrible dictadura, fue bien recibido en Leones, porque era una época donde el trigo, olvídense de la soja, ustedes, estamos en el 69, 70, ¿no? La soja no existía, por lo menos acá llega en el 80, llega la soja. Y todos decían que eso no iba a funcionar en Argentina, que la soja no era para la Argentina, que, bueno, fíjense que la historia cuenta otra cosa. Él llega a Leones y fue aclamado, muy aclamado, por el precio internacional del trigo. A ver, tenemos que dejar un poquito la política de lado y ver el aspecto, digamos, la situación económica que estaba viviendo la Argentina gracias al campo. Acá pasa que cuando él viene en el 70, sucede un hecho muy importante. Él había anunciado que venía a Leones, siempre, como les cuento, allá en el Aeroclub, venía el avión, ya no eran los Gloster que les conté, sino era el avión presidencial. Se podía ir a esperar al presidente en esa época, a lo mejor los papás de ustedes, los mandados que alguien fue, nos daban banderitas, y bueno, la gente lo iba a esperar. Y después hacían toda la caravana por la Ruta 9, entraban por el Arco y venían, a veces venían directamente acá, donde estaba todo preparado, o generalmente venían primero acá y después se iba al palco que estaba acá en la esquina, General Paz y Avenida Libertador. Pero ese año sucede algo insólito. Estamos en dictadura, y un dictador de aquellos. En el 69 se había producido en Córdoba una manifestación terrible que se llamó el Cordobazo, donde estudiantes y obreros salen a la calle a pedir la apertura democrática, entre otras cosas, pero a pedir el sábado inglés, la jornada de 8 horas, y el sábado inglés, porque con Onganía se había puesto la jornada de sábado completo. Las fábricas trabajaban sábado completo. Entonces en Córdoba estaban las fábricas de autos más importantes, por ejemplo, Ica Renault en ese momento, ¿sí? En lo que era Ferreira, antes de llegar a Córdoba, ahí estaba todo el complejo fabril. Entonces se levanta Córdoba, siempre Córdoba la rebelde, siempre en contracorriente nosotros. Todos van para el norte, nosotros vamos para el sur. En este momento pasa exactamente lo mismo. Entonces, este grupo de obreros que tenían líderes gremialistas muy fuertes, uno de ellos, Tosco, a lo mejor alguna vez escucharon nombrar, que pertenecía a Luz y Fuerza, fue uno de los líderes de ese movimiento del Cordobazo. Ese día, que fue el 29 de mayo del 69, la gente, en vez de ir a la fábrica, va a la fábrica, pero no entra. Los estudiantes van a la facultad, pero no entran. Y se van todos caminando, en bicicleta, en moto, en lo que tenían, al centro, a la calle 27 de abril. Y caminaron de las 7 de la mañana, imagínense, esa multitud, ubíquense en el 69, estamos hablando, ¿no? Y nadie entendía nada, porque fue
Uno sale, el otro sale, y se fueron sumando. Y en Córdoba teníamos un gobernador adicto, por supuesto, al gobierno de Onganía. Teníamos un interventor, como se llamaba en aquel momento, que lo nombraba y lo sacaba el presidente de turno. Esto fue terrible porque se le fue de las manos al gobierno. Pensaron que no iba a pasar nada y empieza la represión, primero la policía, después el ejército, y en el ejército con la caballería. Ustedes saben que cuando sale la caballería, todos nos acordamos del 2001, ¿no? Lo que fue la Plaza de Mayo, la caída de la Rúa. Cuando uno ve los caballos en la calle, es porque las cosas están muy mal. Córdoba ese día explotó. El presidente era Onganía y acá teníamos un interventor. Bueno, eso le va, o sea, el cordobazo se prenden en fuego las agencias de autos, supermercados, hubo muchos muertos, nunca vamos a saber cuántos, porque el gobierno dio una cifra irrisoria, que no fue real. Mueren estudiantes, nunca se aclaró cuántos, ¿sí? Eso ya a Onganía le va quitando poder, porque él no tomó medidas a tiempo, se le fue de las manos. Cuando se dio cuenta, ya Córdoba estaba incendiada. Él viene, eso fue en mayo, él viene en marzo del 70 acá, baja ya en el Aeroclub. Yo en ese momento era chica, porque una vez también fui chica, tenía 10 años, y vivía frente a la Lagunita. Y yo me acuerdo perfecto que el día antes, la policía de Leones fue a avisar a toda la gente que vivía en esa zona que al otro día, a la madrugada, iba a haber una manifestación, que iban a llegar colectivos, autos de Río Cuarto, porque Río Cuarto vino a hacer una manifestación acá, le cortaron la ruta a Onganía. Escuchen esto, hay que cortarle la ruta a Onganía, frente a la Lagunita. No estaba la calle esa que la calle Eva Perón, creo que Eva Perón y bueno, se me fue el nombre de la, sí, la que corta la Lagunita, ¿sí? Eva Perón es la ruta, pero la otra 17 de octubre. Gracias. 17 de octubre, esa calle no estaba. Ahí, desde la mañana, muy temprano, empiezan a llegar, colectivos, autos, muchísima gente, y eran los estudiantes, gente de la ciudad de Río Cuarto, que es la segunda ciudad más poblada después de Córdoba capital, a pedir la creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Yo me acuerdo que hacía un calor, esos calores de la fiesta del trigo. ¿Vieron que acá hace frío o calor? No tenemos término medio. Bueno, era un calor insoportable. Yo tenía, bueno, mis abuelos en esa época vivían, y mis vecinos, que hoy serían los abuelos de Gisela Castrillo, de Daniel Castrillo, que vivían enfrente. ¿Qué hicimos? La gente nos venía a pedir agua. Hacía un calor de locos. Entonces venían a pedir agua. Ustedes en el campo le dábamos agua de pozo, agua de aljibe. La policía de Leones y de Marco Paz y de Belville, no sé de dónde era tanta policía, quietitos ahí controlaban, pero no hicieron nada, los controlaban. Cuando Onganía baja, se encuentra con esta multitud, y bueno, y todos dijimos, o sea, yo ahora pienso, porque en esa época era chica, no pensaba esas cosas, pero la gente mayor tenía terror que pasara algo, que hubiese represión. No, cuando él venía, lo tengo muy grabado, en un auto largo, que eran los Rambler, un auto negro largo, y cuando él llega ahí, estaban todos cortos, el auto para. Y bueno, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué necesitan? ¿Para qué quieren hablar conmigo? Y la gente le empezó y le pidió la creación de la Universidad de Río Cuarto. Y otra cosa curiosa que le pidieron, la creación del casino de Carlos Paz.
Nada que ver una cosa con la otra. Bueno, aunque fue todo tranquilo, yo me acuerdo que cuando pasó eso, yo espiaba de mi casa porque nos habían metido todo adentro por las dudas. Y pasó todo tranqui, pero él estuvo hablando con la gente, escuchó, todo tranquilo, y al año siguiente se crea la Universidad de Río Cuarto, en el 71. O sea que la creación de la Universidad de Río Cuarto se gestó en Leones. Se gestó en ese momento que todo el mundo decía, esta gente está loca, ¿cómo le va a cortar la ruta a Onganía? Pero Onganía venía medio, digamos, achucharrado después de lo que le había pasado en Córdoba, con el cordobazo. Y al poco tiempo le piden la renuncia. Pero ese hecho, la gente mayor es probable que se acuerde. Sigue. No, yo justamente ese año fui reina. Fuiste la reina local Sí, en el sí, 70. Sí, claro. Muy lindo. Muy tranqui todo. O sea, pero yo me acuerdo que de la mañana temprano, mi abuela, imagínate nosotros, yo con 10 años que quería estar ahí metida en el medio, de qué se trataba. Y bueno, y no me dejaba porque tenía cuidado. Pero, a ver, yo nunca vi tanta gente junta, era muy chica, pero no vi tantos colectivos, esos colectivos cuadrados de la época, que venían algunos de colectivos de tipo línea, alquilados, y otros eran colectivos, como decirte, de alguna, como decirte, del INTA, no sé, de alguna entidad que los había traído a los futuros estudiantes. Y la primera universidad, la primera facultad, perdón, es la de agronomía y la de veterinaria. Viste que vieron que los chicos de la zona nuestra o iban a Río Cuarto a estudiar o tenían que irse para el lado del Rosario, porque no había otra, acá en Córdoba no estaba. Surge después y está la Católica, esta es privada. O sea que ese hecho surge acá en Leones, con un corte de ruta nada menos que Onganía. Había que tener coraje, pero lo tuvieron. Bueno, llega a Buenos Aires y al poquito tiempo le piden que se vaya. Bueno, no teníamos presidente, se sorteaba el sillón de Rivadavia. Nadie quería ser presidente. Mejor dicho, había uno que quería ser, pero estaba medio tapado, que después va a salir. Entonces aparece un presidente que muy poca gente lo registra, que se llamó Levington. Duró 11 meses. Nada. Como llegó se fue, digamos. Y acá les voy a contar otra anécdota. Levington viene a la Fiesta Nacional del Trigo en el año 71, siendo presidente de la Nación, en marzo. Bueno, un presidente que pasó sin pena ni gloria, digamos, porque tenía uno atrás que le estaba, como dicen ustedes, soplando la nuca, que fue el que le sigue, que fue Lanusse. Bueno, pero Lanusse era como que se hacía rogar, digamos. Este señor fue puesto como un títere ahí unos meses, pero vino a Leones. Y sucede algo acá que él nunca se hubiese imaginado que le costó el cargo. Cuando él era presidente, en Córdoba teníamos, como yo les dije, un gobernador nombrado por el presidente, que se llamaban interventores. No lo elegía nadie. Nosotros, la gente, no. El gobierno de turno lo ponía, lo sacaba como quería. Y este señor se llamaba José Camilo Uriburu. Era sobrino de José Félix Uriburu, el que había hecho el golpe del 30, de 1930, que saca a Irigoyen del poder. Un militar. Muy bien. En los años 70, chicos, perdón, yo digo chicos porque estoy acostumbrada a la escuela, perdón, fueron años muy violentos, porque en el 70, en Argentina, aparece Montoneros, el primer movimiento armado, violento, que nosotros tuvimos muchísimos problemas, fue una época muy oscura de la historia argentina, muy, muy oscura. En el 70, cuando Onganía todavía está en el poder, los Montoneros debutan con el secuestro de Aramburu.
ese que yo les conté, que vino y pasó con el avión Gloster y generó el susto del año. Los montoneros eligen a Aramburu como su primera víctima porque había sido uno de los causantes de la revolución del 55 y fue el que asume el gobierno. Cae Perón, viene Lonardi, un gobierno muy cortito, y después viene Aramburu. O sea que ellos se vengan de esa revolución, lo toman, o sea, lo secuestran a Aramburu, y ahí ellos se presentan en sociedad, los montoneros. La palabra montoneros es una copia de las montoneras, que era el agrupamiento de los gauchos y los soldados que tenían los caudillos, como el Chacho Peñalosa, Felipe Varela, Facundo Quiroga. De ahí viene el nombre montoneros. Las montoneras eran lo que en el siglo XIX luchaban los unitarios contra los federales. Ellos debutan, lo secuestran, lo buscó todo el país. Ustedes se acordarán, la gente mayor se acordará, todo el mundo lo buscaba, no había manera de encontrarlo. Fueron tan osados ellos que lo fueron a buscar a la casa el día del ejército, el 29 de mayo del 70. Todos los 29 de mayo es el día del ejército. Los que son varones, cuando estaba el servicio militar obligatorio, era el día del famoso sorteo, que todos rogaban que no me toque, que no me toque, que me toque número bajo. Bueno, ese día era el 29 de mayo. Si caía sábado o domingo, se hacía el día posterior. Entonces lo van a buscar a su casa, él todavía estaba durmiendo, vestido de militar, 3 personas, la señora los hace pasar, les sirve el café, los atiende, porque lo iban a buscar, porque ese día, como era el día del ejército, lo iban a homenajear en el colegio militar. La mujer se creyó todo, él todo, no tuvo ninguna, no desconfió de nada. Se afeitó, se vistió de gala y salieron. Y nunca más se lo vio. Más de un mes lo tuvieron cautivo en un pueblo chiquitito de la provincia de Buenos Aires que se llama Timote. Porque, oh casualidad, en ese pueblito de Timote, uno de los integrantes de Montoneros, el papá tenía un campo. Y ahí lo llevan a ese campo y lo ponen en un sótano, lo tienen varios días, le hacen lo que Montoneros dijo que fue un juicio por lo que él había hecho con Perón y lo matan. Varios días después, vieron que en los pueblos chiquitos, cuando aparece un forastero, como decíamos antes, alguien que no es del lugar, llama la atención. Y eso fue lo que los delató, porque en Timote no pasaba nada, no había nunca gente rara, y de pronto empezó a aparecer gente desconocida. Un auto que iba, lo llevaron en un Peugeot 404 blanco, que no era del pueblo. Después un día pasó una camioneta que tampoco era del pueblo, y fueron atando cabos, y siempre hay uno que dice, acá hay algo raro. Fue a la policía del pueblo, nadie le creyó, o dijo, ¿qué va a pasar en Timote? Si acá no pasa nada. Hasta que, bueno, esto empezó, y ahí lo encuentran a él, ya por supuesto, muerto, y ese fue el fin de Onganía, cuando le pasa que le matan a Aramburu. Y ahí viene Levington. Levington viene a la fiesta del trigo, y este problema de la guerrilla ya era muy preocupante. Atentados, bombas, secuestros, peligro, la gente empezó a tener miedo. Entonces, en el discurso, acá en la fiesta del trigo, en General Paz y gracias Alicia, Avenida Libertador, primero habló el gobernador de Córdoba, que era este señor, Uriburu, y dice una frase terrible, que dio origen a un movimiento que se llamó el Viborazo. ¿Sí? Yo la anoté a la frase tal cual él la dijo. Él dijo esto:
como a una serpiente venenosa, cortaremos la cabeza de un solo tajo. Él hacía referencia a que esos movimientos armados eran una serpiente peligrosa y que él le iba a cortar la cabeza de un solo tajo. Cuando esta noticia al otro día, esto que yo acabo de leer, sale en todos los diarios. ¿Pedro, usted se acuerda? Perfecto. Tengo recorte. Bien. Después los invitamos a que pasen, acá está el diario. Claro, y el discurso completo de... Imagínense la guerrilla, al escuchar lo que este señor dijo, en vez de achicarse, atacó más. Y en Córdoba se produce el segundo levantamiento de estudiantes, de trabajadores, que la historia le pone vivorazo. Por supuesto que Uriburu a los 7 días renunció. Y Levington, hay un dicho que dice, no alcanzó a bajarse del avión que venía de la fiesta de trigo, que lo hicieron renunciar. Es cierto. A las 72 horas renunció. A veces las palabras pesan. Esta frase que quedó, ustedes búsquenla donde quieran, para que pongan qué fue el vivorazo, y ahí aparecemos nosotros, los leonenses, porque él lo dijo acá, sin pensar las consecuencias que iba a tener. Pero eso fue el título, porque después dio un discurso, como dice Fabiana, que está en el diario, que tiene, no sé, pero dos partes del diario, nada más, que tiene una letra tan chiquitita, chicos, tan chiquitita, que yo traté de leer, pero con una lupa se puede, pero está escrito muy bien. Él hace una descripción de esa víbora venenosa que está atacando a la Argentina. Y los señores estos saltan y le empiezan a hacer de todo, que va a ser el año 72, uno de los años más violentos de la Argentina, hasta la vuelta del Perón, que también va a ser muy violento. Entonces, ese hecho surgió acá, en Vivorazo. Al año siguiente, ya viene el presidente nuevo, aquel que le estaba soplando la oreja, Lanuse, se convierte en presidente de la nación. Uno de los presidentes más recordados por los agricultores de la zona. La mejor época para el campo, según los señores que hoy tienen 85 años, fue Lanuse, porque le puso precio al trigo, pum para arriba. Porque vieron que nosotros rogamos que no llueva en Estados Unidos, que caiga piedra en China, para que nosotros tengamos una buena cosecha. Acá no pase nada, por supuesto, y que tengamos millones de toneladas de soja. Ahora pensamos en la soja, en el 72 pensábamos en el trigo. Entonces nosotros, si nos iba bien a nosotros y mal a los otros, entonces ese año fue pum para arriba, el 72. Viene Lanuse y es ovacionado. Él paró en la casa frente a la iglesia del señor Pochettino, de la señora de Pochettino, Irma Canales de Pochettino. Y esa casa, si ustedes se fijan, al lado del edificio Plaza, tiene como un balconcito, una ventana. Bueno, él salió ahí, la gente al frente de lo que es ahora la Plaza Nueva de la iglesia, lo aclamó. Él vino temprano, fue uno de los presidentes que vino más temprano, y se quedó, y la señora contaba, gente que estaba ahí, que abrió la heladera, se sirvió, ustedes no se preocupen, yo tengo sed, me sirvo, tengo hambre, como, ustedes hagan de cuenta que yo no soy uno más de la familia. O sea que el trato dice que era muy agradable, Lanuse, pero tenía sus cosas. Bueno, él fue aclamado acá. Esa noche se desató una tormenta después de la elección de la reina, más o menos como la del sábado. Raquel, vos te acordarás. Terrible. Viento, lluvia, trueno, filo, una tormenta eléctrica, típica de verano. Bien, el gobernador no vino. Vino Lanuse
Lanuse, eligen la reina, Lanuse se va para Buenos Aires. En un avión un poco más, digamos, armadito. El ministro de Agricultura de Córdoba viene en un avión bastante pequeñuelo, digamos, una avioneta. Y le dijeron, no despeguen, porque hay una tormenta muy eléctrica. Ustedes piensen en el 72, no es ahora. No tenemos la tecnología. Pero bueno, eran 5 personas, el piloto, y él dijo, no, yo tengo cosas que hacer en Córdoba, yo me voy, que sí, que no, despegaron. Lamentablemente, llegando a San Marcos, el avión cae y se mueren los 5. O sea, al día siguiente otra vez, los titulares eran Fiesta Nacional del Trigo, mueren. O sea, fue un accidente, ¿cómo les puedo decir? Muy impactante, porque no alcanzó, creo que 10 minutos de vuelo, no llegó ni a San Marcos. Ahí pusimos, para que ustedes vean, pusimos la foto, porque hay una placa de Yuri. Ahí está. El señor Era Yuri. Claro, el ministro que murió era Yuri de apellido. La hija de Yuri, que será una señora que hoy debe tener, así joven como yo, más o menos, debe ser, está en la política esa señora, no sé bien en qué partido, y vos, Fabiana, me contaste, creo que hace un tiempo vino a Leones. Pero la hija vino. Sí, la hija, te digo yo. La hija y quiso ver dónde está, hay una placa que recuerda. Y quería saber cuál era Sí, el lugar. No, como anécdota, sí, cuenta. Lanuse vino acompañado por el ministro de Agricultura de la Nación, que era el señor Sorreguieta, que es el padre de la reina Máxima de Países Bajos. Estuvo junto con Lanuse, hay una foto muy especial en el gimnasio. Sí. Bueno, ese señor Sorreguieta que está diciendo, ustedes saben que cuando la hija se casa con el príncipe en ese momento, el rey de Holanda, no pudo ir al casamiento de la hija, porque estuvo en los gobiernos de la dictadura. Bueno, ese hecho, que fue muy conmocionante también, porque bueno, fue un accidente que perdieron la vida todos los que iban en ese avión. ¿Sí? Nos saltamos del 72, no tuvimos más presidentes que vinieran hasta el 77. ¿Qué viene? Videla. Videla había sido el que participó en el golpe del 76. De la junta militar, él va a ser el presidente. Él viene a Leones. Leones estaba prácticamente, digamos, militarizada, por decirlo de alguna manera. Había mucho control. Yo recuerdo en la municipalidad, en el techo, estaban francotiradores. Recuerdo que nosotros, curiosos, yo, por supuesto, como muchas chicas de aquella época, trabajábamos como, digamos, ayudantes en la fiesta del trigo para que nos dieran la entrada gratis, lógicamente. Entonces nos mandaban acá, allá. Éramos las chicas de los mandados, pero estábamos gratis. Y bueno, me acuerdo perfecto que en lo que ahora es el Consejo Deliberante funcionaba la biblioteca de la municipalidad en esa época. Y bueno, se había pedido, le habían obligado a abrir, hicieron un control de libros, si había algún libro, digamos, peligroso, prohibido, acá. Y ustedes a lo mejor recuerdan que el gobierno de aquel momento, después, puso una placa en la entrada de la biblioteca que decía el recordatorio, la visita del excelentísimo presidente Videla, y después se sacó, actualmente no existe, por un pedido que se hizo de un grupo de profesores de historia, de gente de acá de Leones, porque era una placa que estaba recordando un genocidio. Entonces la placa la sacaron. Bueno, ese día, lo que yo recuerdo, aparte de que había policía y ejército por todos lados, cuando llega el momento de la elección de la fiesta de la reina, ustedes se acuerdan, a lo mejor que antes era voto a voto. Se decía voto por la 1, voto por la 2, voto por... Todo expectante. No es como ahora que ya se dice, ya está, digamos,
nombra a la persona. Entonces, esa noche, cuando se estaban diciendo los votos, hubo uno que llamó la atención. Porque no decía número 1, número 2, número 3, decía a todas y a cada una de ellas. Ese era el voto de Videla. A todas y a cada una de ellas. Entonces, esa fiesta del trigo, yo me acuerdo que había muchísima gente. No me pregunten qué espectáculo había, porque no lo recuerdo, pero hay que decir las cosas como son. Él fue ovacionado en la entrada del Club Leones. Hay que ubicarse en el momento, después uno conoce, lee, escucha, pero en ese momento él tuvo una recepción importante acá en Leones. O sea, qué paradójico que, ¿no? O sea, en Leones, la mayoría de los presidentes que vinieron militares y la gente los ovacionaba. O sea, una paradoja muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de en una época, fíjate vos, que estos señores que cometieron muchas cosas, atrocidades, para un sector de la población, un sector económicamente estaba bien, entonces esta gente era considerada buenos gobernantes. ¿Viste? Cuando dicen, cuando yo tengo la alcancía llena en casa, es como que no te preocupás por lo que pasa. Después te das cuenta. Claro, no te preocupás por el otro, o sea, por la mayoría. Claro. Vos te, a una élite. Claro. Cuando vos tenés solucionado tu problema económico, vos seguís para adelante. Pero va. Hasta que bueno, vos te decís, mira, yo qué bien que estaba y qué mal que estaban los otros. Y no me daba cuenta. Lo tenía enfrente mío y no me daba cuenta. Pasamos muchos años. Del 77 no tenemos más presidentes que vienen por muchos años. O sea, vuelve la democracia, Alfonsino vino, Menem amagó que venía, ¿se acuerdan? Hicieron toda una movida. Pobre gente del Club Leones, todo lo que trabajaba. Me acuerdo que sí, que venía, que está saliendo el avión, que despegó de Buenos Aires, que no despegó, no vino. Me acuerdo que habían venido, ¿se acuerdan acá? En la esquina también, siempre en la esquina esta, frente al palco, había venido un grupo de lecheros, ¿se acuerdan? De la zona de Villa María, de la cuenca lechera de Villa María. Había venido gente, porque él, bueno, el gobierno de Menem, por supuesto, privatizó todo y, bueno, dentro de todas esas privatizaciones hubo muchas empresas que lamentablemente que se quedaron en el camino. Y bueno, quedó todos los tachos de leche, me acuerdo, toda la gente ahí, y él nunca apareció. Menem no vino, bueno, y nos vamos a De la Rúa. De la Rúa vino en 2 oportunidades, 2000 y 2001. Las visitas de la Rúa tuvo de particular, digamos, que, anduvo por todos lados. No sé si ustedes se acuerdan, pero él empezó, bueno, la municipalidad había hecho embanderar la calle Avenida Bohillo, la gente lo fue a esperar al arco, gente que quería ver al presidente, después estuvo en la municipalidad, después estuvo en un carruaje, bueno. Digamos que él al otro año vuelve a Leones. El contexto económico no era bueno, todos sabemos cómo termina ese gobierno, lamentablemente, pero fue el único presidente democrático que vino en 2 oportunidades a la fiesta del trigo. El otro había sido Onganía, pero no era democrático, había sido un gobierno militar. Bueno, con De la Rúa no hay mucho para anécdotas. Bueno, la pobre señora que lo acompañó en las 2 oportunidades hacía tantas horas que estaba dando vuelta, pobre mujer, que cuando llegó a la municipalidad pidió un baño porque no daba más, pobre señora. Era lógico, es un ser humano también, ¿no? Entonces quedó como algo anecdótico que, bueno, los vecinos ahí de frente a la municipalidad, ella, por favor, necesito un baño, no llego al palco, no llego.
Bueno, y después de la Rúa tenemos a Duhalde. En el 2003 viene Duhalde, que justo es cuando se está armando la campaña presidencial para lo que luego va a ser la presidencia de Kirchner, ¿no es cierto? Y ahí hay una anécdota personal, o sea, no personal, que me llamó la atención. La recuerdo siempre, el palco siempre acá, y creo que era natación del Club Leones. Había puesto una venta de choripanes acá, en donde está el cabezón, ahí más o menos, y era una noche de viento, había una brisa, digamos, un viento, y habían levantado un humo, esos choripanes, que no se veía la puntual de una persona muy bajita. Y yo me acuerdo que todo fue el comentario después, que no se veía Duhalde. Todo el humo de los choripanes iba para allá. No se veía nadie del presidente del club, no. Sí, Pedro. Ahora le cabe preguntar, sí, está bien, el cabezón. Yo no me olvido porque me llamó tanto la atención, porque no había forma de sacar el humo ese no había forma. Y los señores seguían vendiendo choripanes, cada vez había más humo. O sea que si vemos fotos de esa oportunidad, seguramente se va a notar eso, porque fue muy notorio, como si lo hubiesen hecho a propósito realmente, pero bueno, el viento iba para allá. Bueno, a partir de ahí nosotros no tuvimos otras visitas presidenciales, pero en el 2009 viene el vicepresidente Cobos. Después de todo el problema que habíamos tenido en el 2008 con la 125, ustedes la recordarán perfectamente, que fue el tema de las retenciones agropecuarias, que la zona nuestra fue muy movido y otra vez tenemos la división acá, el campo, el que estaba a favor, el que estaba en contra, porque la Argentina tiene ese problema, somos blancos o negros, fuimos unitarios o federales, fuimos peronistas, antiperonistas, éramos radicales o conservadores, o sea, teníamos el fraude o no teníamos el fraude, somos de Leones, somos de Sarmiento. Es una vergüenza que en un pueblo como este haya gente que es del Club Sarmiento, por ejemplo, y no vaya a la fiesta del trigo porque lo organiza el Club Leones. Y no le estoy mintiendo, se los digo con conocimiento de causa. Hay gente que cruza de vereda. Bueno, entonces te está demostrando que somos tan tontos, porque no puede ser que tengamos la mente de un mosquito que no nos permita decir, en el caso es la fiesta de todos. Hay gente que a lo mejor viene un espectáculo que más le gusta, pero como lo trae la fiesta del trigo no va, porque yo allá no voy. O sea, tenemos eso tan, no sé cómo decirlo, y con el 125 había gente que no tenía campo y parecía que era latifundista, porque hablaba con una soltura de cuerpo de lo que estaba pasando y a lo mejor a raíz de eso, que todos sabemos, terminó con el voto, que Cobos, vicepresidente, como tuvo que desempatar y en contra del gobierno, y al año siguiente vino a Leones, en el 2009, y a la semana, el último gran hecho fue la convocatoria del agro en el Parque de la Fiesta Nacional del Trigo, que vinieron las 4 entidades, ¿se acuerdan? Muchísima gente, muchísima, de toda la zona. Un calor de locos hacía, me parece que fue el 15 de marzo, si no recuerdo mal, de 2009. Vino gente de Entre Ríos, de Santa Fe, de todos lados. Los canales de Buenos Aires. Bien, transmitían en directo los canales de Buenos Aires el debate en la fiesta, o sea, en el Parque de la Fiesta Nacional del Trigo. Ahí había gente que fue de curioso, como yo, por ejemplo, como a mí me gusta, yo fui a ver de qué se trata. Pero la verdad, les digo, un rato y me fui porque era un calor y encima lo habían hecho al mediodía, no sé si ustedes se acuerdan, lo habían organizado a las 12 del mediodía. Yo no te puedo decir lo que era eso.
Entonces escuché un ratito y dije, no, esto no es para mí, me voy a ir. Después lo pasé. Y a mí me llamaron para que sea encargado de toda la parte de espectáculo, ¿viste? Acomodar para los expositores, la gente común que poníamos la mesa para el baile y las autoridades. Y el sábado a la noche, cuando todo el baile, nos fuimos como a las 4 de la mañana. Entonces le digo a todos los muchachos que tenían una barra, ¿viste? Que trabajaban. Digo, mañana a las 10 de la mañana, el domingo, tenemos que estar allá porque tenemos que preparar todo para la noche. Así que estamos barriendo, acomodando. Aparece un señor que dio un auto ahí. Y dice, ¿quién es el encargado de acá? Yo soy. Era del ceremonio de la presidencia. Me dijo el nombre, no me acuerdo más. Dice, esto tiene que quedar todo limpio. No, digo, si la noche tenemos el baile, tenemos todas las mesas vendidas, están numeradas, 400 mesas con todo numerada, no puedo poner una mesa acá, la otra allá. Y cuando vos la vendés para este lugar, no sé, vos podés allá. Y, dice, ese problema suyo. Así me dijo, me contestó. Agarré, yo estaba en bicicleta, me vine acá, arriba de la comisión, reunido, Ramazotti y todo. Y le digo, mira, hay un problema. Allá tuvo el de ceremonial, me dijo, y tiene todas las pistas. ¿Cómo hago yo para preparar? Le digo, lo único, yo le doy una solución, si quieren, me tiene que autorizar 20 de ahí del sindicato, de Huatre. Yo lo voy a hablar, entonces tenemos que esperar que la misa termine, porque era una avenida, tenía que estar todas las pistas libres y los 2 reclinatorios para ir la señora. Y arriba el costado, y toda la gente alrededor, todas las pistas limpias. Así que bueno, fui allá, me hablé toda la gente, y bueno, a las 9 más o menos, todo allá porque termina la misa, así que yo tenía 2 horas para que terminara el desfile para acomodar todo allá. Así que empezamos a acomodar. Y bueno, entonces yo digo, ustedes dedíquense a la parte del público, yo me voy a la mesa de autoridad de expositores. Así que empecé a acomodar allá, cuando vengo a mirar, un desastre como habían puesto las mesas, todo. Así que las tuve que yo una por una alinear, después bueno, llenen con la silla. Así todo, así que a las 2 horas terminamos, pero lo que hemos transpirado, pero es una anécdota. Y otra, si querés te cuento también del Everton. Cuando vino el Everton, acá hicieron el lunch que se hacía presidencial. Y lo atendía la Villena y lo atendía Lorenzo. Bueno. Herrera, sí. Y la mesa de autoridades estaba allá al fondo del salón y después había 2 mesas hacia el lado. Y había puesto dos botellas de whisky, pero de adorno. Y Leviton estaba ahí en el medio. Y cuando se hizo servir, todos empezaron a servir. Vos vieras cómo salió Ferrero corriendo a buscar botellas, así que tenía todo a buscar botellas de whisky. Qué manera de tomarse. Y lo habían traído porque todo whisky importado. Sí. Con la gente, cuando vio que empezaba a tomar todo. En el año 1990, lo recuerdo bien porque era presidente de la Fiesta Nacional de Trigo, nos recibió en Buenos Aires a través del entonces presidente de la Sociedad Rural Argentina, el doctor Alchurrón. Fuimos recibidos en la Casa de Gobierno y sí prometió venir a la fiesta. Y en ese entonces, lo que recuerdo como anécdota, es que una vez terminada la entrevista nos invitó a una conferencia de prensa en donde anunció nada menos que se terminaba con los ferrocarriles en la Argentina. Bueno, el día miércoles antes de la visita estuvo todo el ceremonial, nos hizo cambiar todo lo que teníamos organizado, cambiar todo. Venía el presidente, pero había un problema. Él le había ofertado ser primer ministro al gobernador de Córdoba, que era Angelós. Y Angelós no le contestó nunca. Entonces, como nunca le contestó, decidió tampoco no venir a la fiesta para no encontrarse con Angelós aquí. Y tampoco vino el gobernador en ese entonces por la misma razón. Cosas que han ocurrido y son muchas más también en nuestra querida Fiesta Nacional del Trigo, que como bien dijiste, va en busca de los 70 años de vida. Está muy presente en todo lo que hicimos
porque bueno, nos costó bastante conseguir todo lo que es los diarios que ustedes van a ver ahora, porque los diarios son todos del señor Piatto, que bueno, fue presidente y bueno, y él guardaba todo. Estuvo muchísimos años junto con mucha gente de aquella época y él guardaba todo. Y bueno, y cuando comenzamos con esto, con Lali, íbamos así, golpeando puertas para que la gente nos diera las cosas. Nosotros no queríamos que nos dieran las cosas, nosotros fotocopiábamos o juntábamos fotos, las hacíamos hacer y luego las devolvíamos. Pero Piatto tenía todo lo más importante, que era la época donde existía el crisol y otros más que se hacían acá en Leones, otros diarios, y que confrontaban también uno con otro. Y entonces, bueno, así que pasábamos con el Lali, una vez yo, una vez él, tomábamos unos mates con la señora de Piatto y le decíamos, bueno, si usted tiene alguna foto, si encuentra algo, nos puede dar, nos la presta para nosotros escanearla y se la devolvemos. Y así fue, hasta que un día pasábamos y le dice, chicos, vengan, dice, que tengo algo para ustedes. Yo y el Lali teníamos una alegría. En ese momento, ella dice, miren chicos, yo en el altillo tengo todo embolsado, diarios, no sé qué será, dice. Pero si ustedes quieren ver, que yo y el Lali, ahí nomás entramos, dice, pero está allá arriba de todo, no importa, trae una silla. Así que bueno, nos dio, cuando lo abrimos, es toda la historia que ustedes pueden ver ahí en esas mesas, los diarios viejos, desde 1947, que se comienza a hacer la primera fiesta, hasta el 1971. Y después ya empiezan a salir los diarios hasta que en el 74 sale el Nuevo Día, y también ahí ya nos resultó mucho más fácil buscar, pedir, porque encontrábamos a gente y veíamos la foto, entonces íbamos, le llevábamos a la puerta y ellos nos daban las cosas. Pero bueno, en este momento pido un fuerte aplauso para él, que de donde seguramente está feliz con nosotros. Reina Nacional Constanza, muchísimas gracias. Y Gustavo Torellani, nuestro presidente. Gracias por todo lo que nos contaste y nos hiciste vivir.